6:59, tiempo de dar la bienvenida al Comercio TV. Así es, tenemos todas las noticias ya del ámbito nacional e internacional cuando son ya las 6:59 de la mañana, una entrega informativa más. El tráfico se ha encendido en el distrito metropolitano de Quito, en pantalla, más o menos la sección o el sector del Ladrón de Guevara, esto es el Coliseo Rumiñahui, donde ya en el Coliseo, en este sector, se presenta tráfico conflictuado que va hacia la avenida Patria. La Patria va hacia las 6 de diciembre, como estamos viendo, y la avenida 12 de octubre. La 12 de octubre tiene Alfredo Mena Camaño. También este tráfico pesado se va hacia los sectores de la 6 de diciembre, de la General Wilson, José Tamayo, y todo esto va hacia la Mariscal Foch. De ahí la 6 de diciembre presenta en cambio una ruta un poco menos pesada, los que están en el centro norte de la ciudad de Quito, Colón y Llanes Pinzón, algo de tráfico también a esta hora. Si vamos a la 10 de agosto, en la avenida Amazonas, vamos a encontrar también en algunas cuadras un tráfico un poco más congestionado. La 10 de agosto, como vemos, en cambio sí presenta de norte a sur algo más de tráfico. Si subimos hacia la avenida América, ahí estamos viendo, pues América y Colón existe tráfico pesado por zonas. Y si vamos un poquito más arriba, en la Ruiz de Castilla existe algo de tráfico. Esta es la Mariana de Jesús, que va hacia justamente la avenida Occidental, donde en ciertas zonas, en la Cori Caicedo, existe tráfico. Así está el Quito querido, como vemos en algunas partes. Esto ya es el sector de la Simón Bolívar, de la UTE, la universidad. Esto es Simón Bolívar, donde vemos que el tráfico poco a poco comienza a tener mayor carga, siendo las 7 en punto de la mañana. Hay carga vehicular en la Simón Bolívar, debe ser por el accidente de tránsito que ocurrió en las horas de la mañana. Así que esperemos ya se despeje también para que usted pueda utilizar esta vía con tranquilidad. Mientras tanto, tome vías alternas. Iniciamos. Les contamos que la defensa técnica de Alexis Mera, exsecretario jurídico de la presidencia en el gobierno de Rafael Correa, pretende la libertad de su defendido a través de la apelación a la prisión preventiva. Mera se encuentra detenido desde el pasado viernes por el caso Arroz Verde. En la cárcel 4 Norte de Quito es donde se encuentra detenido Alexis Mera, exsecretario jurídico de la Presidencia de la República. Hasta el lugar llegó este lunes Fausto Jarrín, su abogado, para hablar de irregularidades en el proceso legal. En un día, con una versión de la señora Martínez, con el supuesto hallazgo de unas notas en un supuesto cuaderno que habrían encontrado en un allanamiento hecho 20 días después de haberle detenido a la señora Martínez, detienen a mi cliente, piden certificaciones sobre su condición de ex secretario jurídico, piden una serie de documentación que ustedes saben muy bien que en otros casos se demora días, pues en este caso se demoraron minutos. Mera deberá estar privado de su libertad por 90 días mientras dura la instrucción fiscal que pretende establecer el delito de concusión en el denominado caso Arroz Verde. Sin embargo, no se quedarán cruzados de brazos. Apelar de la disposición y la orden de la prisión preventiva. En la Corte Nacional se tiene que apelar ante la misma jueza que la concedió. Para que eso suba al superior se tiene que sortear un tribunal y ese tribunal tendrá que escuchar nuestros argumentos. Arroz Verde, que habría facilitado aportes privados económicos no justificados para la campaña electoral de Alianza País en el 2013, a cambio de beneficiar a algunas empresas con la concesión de obra pública. ¿Alexis Mera nunca tuvo nada que ver en este conocido caso Arroz Verde? Alexis Mera no tuvo nada que ver, y lo dijo repetidamente, en ningún tema que haya tenido que ver con asuntos de campaña electoral. El caso Arroz Verde, hasta donde yo entiendo, se supone que tiene que ver con unos supuestos aportes no declarados del movimiento Alianza País. Ahora, en esta nueva investigación, lo que aducen es que Alexis Mera le habría requerido dinero a la doctora Pamela Martínez. Detención de Mera y María de los Ángeles Duarte, que se habría logrado por la colaboración eficaz de la ex jueza constitucional Pamela Martínez, actualmente detenida, quien habría entregado dineros a Duarte supuestamente por disposición de Jorge Glass y Rafael Correa. Quien se encuentra prófugo por el momento es Vinicio Alvarado, exsecretario de la Administración Pública, informó Héctor Romero. El presidente de la Corte Provincial de Pichincha, Julio Arrieta, el presidente de la Corte Provincial de Pichincha, Julio Arrieta, anunció la nulidad del proceso en el caso Pases Policiales por el delito de lavado de activos. Veamos. Que la fiscal provincial que llevaba el caso no suscribió 6 versiones de presuntos testigos, que no se receptaron las declaraciones de 2 de los 10 procesados y que tampoco se notificaron a otras 5 personas investigadas en este caso,
fueron, a decir del presidente de la Corte de Pichincha, Julio Arrieta, violaciones de trámite que vulneraron el derecho a la defensa de los procesados y que por ello se declaró la nulidad del caso Pases Policiales en el delito de lavado de activos. Solo en este proceso el caso de delincuencia no organizada sigue vigente. Tengo entendido que están con acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. El caso de lavado de activos se ha declarado la nulidad de todo lo actuado. Marta Mamarandi es una de las beneficiadas por esta resolución. Ella cuenta que se la involucró porque su hijo fue sentenciado por el mismo caso, pero por delincuencia organizada. Se la acusaba a ella de tener dinero en sus cuentas de transacciones ilícitas. No obstante, ella niega esta aseveración que le llevó a juicios y posteriormente a la imposición de medidas cautelares. Dada la resolución, las dos medidas quedan sin efecto. En la siguiente investigación verán que en verdad yo nada tuve que ver, saldré bien, saldrá mi hijo bien y solamente encomiendo a las manos de Dios que todo salga bien. Para la esposa de Fausto Tamayo, Maritza de Tamayo, esta resolución es una muestra de que pueden volver a confiar en la justicia, pues con ella se reiniciaría una nueva investigación y de encontrar irregularidades, podrían pedir que se revisen otros procesos dentro del mismo caso. Queremos la revisión del caso, pero con jueces probos. No descartan acudir a instancias internacionales. Un caso más para la demanda internacional. En el caso de Pases Policiales se investiga la supuesta negociación al interior de las filas policiales de 1.317 pases a un costo de entre $1.000 y $2.000 cada uno, hechos suscitados supuestamente entre octubre del 2014 a julio del 2015. En Quito informó Andrea Orbe. Y la Corte Constitucional analiza dos demandas de inconstitucionalidad contra el requerimiento de un informe previo de Contraloría para iniciar una acción penal en delitos de peculado y enriquecimiento ilícito. En una audiencia pública, un tribunal de la Corte Constitucional presidido por el juez Ramiro Ávila escuchó los argumentos de aquellos ciudadanos de instancias gubernamentales sobre si es constitucional requerir un informe previo de la Contraloría para ejercer la acción penal en delitos de peculado y enriquecimiento ilícito. Raúl Cabanilla tomó la palabra como demandante. Él asegura que este requerimiento es un proceso penal que hace prescriptible a un delito imprescriptible. Tiene que recurrirse al informe de la Contraloría, que a su vez tiene 7 años para poder realizar el examen y emitir ese informe. Cada año que pasa, ese efecto se vuelve progresivo. Es decir, en el año 2024 no se podrán juzgar los delitos cometidos hasta el año 2017. Otro de los argumentos a favor de acoger la demanda señala también que este requisito es contrario a la norma. Esto evidentemente limita o vulnera el principio constitucional de la independencia de funciones y sobre todo la facultad exclusiva de la Fiscalía General del Estado para promover la acción penal en esta clase de delitos. Sin embargo, por parte de la Presidencia de la República existe el respaldo a la ley y a su legitimidad. Creemos que la demanda que se contesta o que da inicio a este proceso adolece de errores porque confunde dos conceptos como son la prescripción y la caducidad. Varios ciudadanos también estuvieron presentes para emitir su criterio, que se sumó al pedido de que además de declarar la inconstitucionalidad, el dictamen también sea retroactivo. Para que de esta manera todos los actos de corrupción, no solamente desde el año 2008, sino desde el año 1998, que es cuando aparece el principio de imprescriptibilidad de los delitos vinculados a la corrupción, desde ahí el sistema legal ecuatoriano pueda investigar. Los jueces analizarán estos argumentos previo a ejercer su criterio en las próximas semanas. Informó Carolina Basante. Son las 7 y 8 de la mañana, 3 meses y medio le tomará aproximadamente al Comité de Expertos evaluar a los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. La valoración se efectuaría sobre 100 puntos. Le contamos. Hasta mediados de septiembre el Consejo de la Judicatura ya pretende tener en sus manos los resultados del proceso de evaluación a las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. En consonancia con el pedido ciudadano y en consonancia con la disposición constitucional, iniciamos un proceso de evaluación que tenía que haberse realizado en tiempos anteriores, pero que no se lo hizo. Un comité de expertos posesionado hace 8 días es quien tiene la responsabilidad de medir la capacidad de los funcionarios judiciales. En la verificación de legitimidad
se tomarán en cuenta como insumos los informes emitidos por entidades públicas de control y veedurías, aquí incluidas las denuncias entregadas por el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el doctor Julio César Trujillo. En el campo de verificación de transparencia se tomará en cuenta declaraciones juramentadas, como no tener bienes y dineros en paraísos fiscales, entre otros. Hemos cursado comunicaciones hacia la Contraloría General del Estado para que en uso de sus atribuciones y facultades realicen el examen pertinente en relación a las declaraciones patrimoniales juramentadas. Adicionalmente, el día de hoy se estará cursando comunicación a la UAFE para solicitar una información al respecto de los evaluados. El comité de expertos tiene claro la hoja de ruta que deberá seguir. También puntual, fuera de los 100 puntos que es el valor total de la evaluación, méritos y deméritos. Al parámetro cuantitativo vamos a evaluar productividad jurisdiccional, asistencia a audiencias, asistencia a sesiones de pleno, cumplimiento de jornada laboral y capacitación. En cuanto al parámetro cualitativo, evaluaremos evaluación oral de competencias en el ejercicio del cargo y análisis de la calidad de sentencias. Sumando, en el criterio cualitativo 80 puntos y en el criterio cuantitativo 20 puntos, lo que da un total de 100 puntos. Así el comité entregó la propuesta de metodología para la evaluación y en 3 meses y medio aproximadamente se conocerá la realidad de la Corte Nacional de Justicia, informó Héctor Romero. Y aunque estaba previsto que esta semana se convoque al Pleno para definir el futuro de 3 comisiones parlamentarias, esta convocatoria aún no se concreta. Los problemas en los acuerdos de mayoría persisten. Aunque el presidente de la Asamblea había anunciado que este martes se convocaría al Pleno para de una vez por todas zanjar el problema de las comisiones, esta convocatoria nunca llegó. Los problemas a la interna de la nueva mayoría en la Asamblea persisten. El Pleno de la Asamblea tendrá que conocer esto en algún momento. Si es que no se lo pone en el orden del día, es evidente que los números no cuadran. Es que nadie quiere dar el brazo a torcer. Los miembros de la bancada del BIN acusan a sus colegas de Creo de minar el acuerdo parlamentario. Si no se cumplieron los acuerdos, responsabilidad de los jefes de bloque. Esto a pesar de que en la Comisión de Educación uno de los miembros del BIN busca quedarse con la presidencia. Acá dicen que estos problemas personales están provocando un cisma a la interna de la nueva mayoría. Ya también se juegan intereses que son de carácter político de cada uno de las agrupaciones y de los partidos y movimientos políticos. Y la falta de acuerdos, pero sobre todo la falta de votos, hace que la sesión se siga aplazando. Es que nadie quiere arriesgarse a perder una votación en el Pleno. Eso dejaría al desnudo los problemas de esta nueva mayoría. Necesitamos la mayoría absoluta para tomar la decisión, en este caso, del nombramiento de las autoridades de las comisiones. Y todavía quedan pendientes algunos diálogos, esperemos que de aquí hasta el jueves esos diálogos puedan profundizarse y llegar a consensos. Los coordinadores de las bancadas esperan que en las próximas horas se puedan superar los impases y que a más tardar el jueves la sesión para elegir a los presidentes de las comisiones sea convocada. Yo tengo la sensación de que es muy peligroso otorgarle al Consejo de Administración de la legislatura capacidad de rever las decisiones tomadas por las comisiones, porque el día de mañana habrán creado un elemento de alzada para poder reformar las decisiones que no les gusten. Pero nadie garantiza nada. Acá en la Asamblea la situación es compleja y si no se llega a un acuerdo que selle el compromiso de las bancadas, cualquier cosa puede suceder. Informó Javier Gallo. Es tiempo de hacer una pausa acá y al retornar les contaremos que ya están suspendidas las visitas en la penitenciaría del Litoral. Además, juicio político contra la ex canciller María Fernanda Espinosa será el próximo miércoles. Ya regresamos con esta información y más. Gracias por acompañarnos en este día martes acá en la señal de Televicentro. Siempre es un gusto estar a la hora del desayuno, iniciando las actividades. Les seguimos contando desde este día lunes, las Fuerzas Armadas colaboran en el control del primer
filtro de seguridad. Esto es en el ingreso de la penitenciaría del Litoral, en medio de los cambios que se han planteado en los centros de rehabilitación, donde se encuentran suspendidas ya las visitas. Asimismo, inició el traslado de los reos más peligrosos a otras áreas y otras cárceles más seguras. Veamos. La penitenciaría del Litoral inició la semana con un nuevo sistema de seguridad, al que se sumaron elementos de la Infantería de Marina, de las Fuerzas Armadas, que pidieron credenciales a guías, funcionarios y demás personas que laboran en el interior del recinto penitenciario. Aquí todos fueron revisados. El filtro se va a mantener hasta que acabe el decreto presidencial. Durante estemos en el estado de emergencia, estaremos permanentemente las 24 horas aquí en el primer filtro de la penitenciaria. Jesús, ¿qué le estoy diciendo? Que no está en la no importa, usted sale 10 veces. Es el primer y el principal filtro de seguridad, donde se redobló el resguardo, hasta en el ingreso de vehículos. Es parte del estado de excepción que la Policía Nacional también se sumó, con cambios en el sistema de trabajo dentro y fuera de las cárceles, al que asignaron coroneles en la institución del orden, para que sean los responsables de lo que suceda en la penitenciaría del Litoral, también en la cárcel El Rodeo en Portoviejo, El Turi en Cuenca y en la de La Tacunga. Esos coroneles van a tener ahora sí la responsabilidad. No pueden ingresar ningún artefacto, arma, sea blanca, contundente o arma de fuego, peor drogas. Se van a implementar los controles y las requisas. Mientras que el malestar de los familiares de los PPLs fue notorio en el exterior. A ellos les mencionaron que seguían suspendidas las visitas. Y esto se extendió hasta para los abogados y quienes estaban con las boletas de libertad. ¿Cuándo está con la boleta su familiar? Nosotros desde el jueves. Y todavía no podemos tener que ellos tengan su libertad. ¿Qué hacen ahí adentro por gusto? Necesito hacer una entrevista con el procesado. Es de suma urgencia porque ya se viene la audiencia, pero no hay atención. Entonces eso nos retrasa el trámite, nos retrasa el proceso. Aquí nadie brindó información si Héctor Reina Vivar inició su trabajo como nuevo director. Él fue designado por el gobierno la semana anterior, luego de la destitución de Alfredo Muñoz, después del incidente que dejó 6 muertos del pabellón 5 y 6 de esta cárcel, informó Charlie Pisa. Exguías penitenciarios protagonizaron un plantón en la Plaza de la Independencia en rechazo del anuncio de la Policía Nacional de desplegar más de 2.000 agentes en 4 cárceles y solicitan al presidente Lenín Moreno ser reinsertados en su trabajo. Con carteles y consignas llegaron de diferentes provincias del país decenas de exguías penitenciarios hasta la Plaza de la Independencia en el centro de la capital para mostrar su rechazo a la medida de desplegar 2.600 policías en 4 centros carcelarios frente al estado de excepción que atraviesa el sistema de rehabilitación social. Los señores policías son quienes reprimen a la delincuencia acá afuera y no puede ser posible que ellos entren a cuidarles también, no. Las policías y militares van a estar durante el estado de excepción. ¿Y cuál es la solución a largo plazo? No tienen las autoridades, la necesidad es urgente. Ante ello suscribieron una propuesta dirigida al presidente Lenín Moreno, en la cual establece que sean reinsertados en los centros penitenciarios. Una solución viable, ya que nosotros estamos presentando un ahorro de recursos y tiempo al Estado, ya que nosotros somos capacitados y tenemos la experiencia para ejercer ese cargo. Propuesta que además haría justicia, señalan, pues aseguran que son cerca de 800 guías penitenciarios que desde el 2010 habrían sido separados del sistema. Sí, salimos por persecuciones laborales. Sufrimos represalias por denunciar actos de corrupción. Nosotros queríamos que cambie el sistema. Esta misma propuesta fue presentada la semana anterior ante el entonces titular del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad, Ernesto Pazmiño. En ese marco, las autoridades les anunciaron la apertura de un concurso de méritos de oposición para llenar 500 vacantes. Sin embargo, con la repentina renuncia de Pazmiño, aquello dicen que no se habría concretado. Nunca se abrió el concurso de méritos y no se va a abrir porque ahora ya lamentablemente la autoridad proponente salió. No es dable ese concurso teniendo todavía personal activo en modalidad de contratos de servicios ocasionales. ¿Cómo va a ser posible que a los nuevos den nombramiento y a los que ya están trabajando no les den? En Quito informó Adriana Rojas.
7:22 en la mañana, el presidente Lenín Moreno, a través del decreto ejecutivo 781, designó a Edmundo Enrique Ricardo Moncayo Juaneda como director general del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas, Privadas y Adolescentes Infractores. Esto tras aceptar la renuncia de Ernesto Pazmiño Granizo. Su dimisión ocurrió en medio de una ola de violencia que se registra en las cárceles del país. La semana pasada, 6 reos fueron asesinados en la penitenciaría de Litoral tras una riña entre bandas. Según Pazmiño, su renuncia se debería a asuntos personales. Y la Asamblea fue convocada para definir si censura o no a la ex canciller de la República, María Fernanda Espinosa, acusada de incumplir con sus funciones en los casos Assange y Frontera Norte. Se requieren 91 votos para lograr la censura de la exfuncionaria. Para este miércoles a las 10 de la mañana ha sido convocado el Pleno para definir en juicio político si se censura o no a la ex canciller, que ha sido acusada por la oposición de incumplimiento en funciones en los casos Assange y el asesinato de los periodistas en Frontera Norte. Acá las bancadas van tomando posición. En sectores de oposición se anuncia que apoyarán la censura. ¿Votos de suma se comprometen para la censura? Absolutamente. Nosotros inclusive vamos a intervenir en ese Pleno. Vamos a hablar sobre uno de los temas que está haciendo análisis en el juicio político, así que yo espero que contar con los votos de la gran mayoría de asambleístas para la censura de la ex canciller. Que existen pruebas suficientes, aseguran, para que la ex canciller termine censurada. Su inacción frente a estos casos ha hecho que dentro de la asamblea la mayoría de legisladores esté de acuerdo con la censura. Es una responsabilidad como asambleísta, como ecuatorianos, para que se conozca la verdad de todo lo acontecido cuando ella fue ministra de la Defensa, cuando fue ministra del Exterior y lo que ocasionó el escándalo internacional, especialmente de Julian Assange. En el oficialismo no hay una posición en bloque. Aunque muchos legisladores de la bancada de país han anunciado que les preocupa el caso, este tema será resuelto recién este martes en una sesión de bancada. Bueno, queremos analizar a profundidad el informe que ha presentado ya la Comisión de Fiscalización. Entendemos que hay varias preocupaciones. También, de acuerdo a lo que se conoce, la ex canciller va a comparecer al Pleno de la Asamblea vía internet. Creo que eso va a ser importante para que como legisladores podamos escuchar su versión y de esa manera tomar una posición en torno a su juicio político. Que se deberá analizar a profundidad el tema, dicen en el oficialismo, y que escucharán con atención las pruebas de descargo de la ex canciller, que comparecerá ante el Pleno vía videoconferencia este miércoles. Sí levantan ciertas preocupaciones. Entiendo también que hay la sensación de que esto puede ser más bien una censura ideológica, incluso puede ser leído como un tema de revanchismo. Creo que son elementos que indudablemente deben ser analizados a profundidad por parte de la bancada. El Pleno necesita 91 votos afirmativos para lograr la censura. Por el momento, bancadas como Creo, los socialcristianos, BIN y Badi han comprometido sus votos. Desde el correísmo se ha anunciado que apoyarían votar por la censura siempre y cuando el tema Assange sea eliminado del informe, pero en la asamblea este pedido no será acogido. En todo caso, el próximo miércoles podremos conocer si finalmente la ex canciller y actual presidenta de la ONU termina censurada o sale bien librada del juicio político. Informó Javier Gallo. La jueza constitucional Daniela Camacho analiza los requisitos de entradas para venezolanos tras una denuncia hecha en marzo pasado por la Defensoría del Pueblo y representantes de varias organizaciones que solicitaron a la Corte que declarara inconstitucional las disposiciones impuestas por el gobierno ecuatoriano. La magistrada escuchó los argumentos de las partes demandantes y también de la demandada, en voz del canciller José Valencia, quien defendió la gestión del Estado respecto al cuidado de los ciudadanos del país llanero. Bueno, nosotros hemos presentado, creo yo, un caso sólido. Esperamos que los magistrados de la Corte Constitucional acojan los planteamientos del Estado ecuatoriano y vean la razón de ser. Es una razón de ser enteramente legal, enteramente ajustada a derecho, a la Constitución del país y por supuesto a la necesidad de preservar los derechos tanto de los migrantes como de las comunidades ecuatorianas de acogida a los mismos. Y desde el 30 de junio, las beneficiarias del Bono de Desarrollo Humano podrán acceder a créditos de $1,000 y hasta $3,000 en Banecuador. El anuncio lo hizo el presidente de la entidad, Jorge Guatet, durante el diálogo de mujeres emprendedoras en el que participó la esposa del primer mandatario, Rocío González de Moreno. Marzo pasó hace 2 meses, pero en el gobierno las mujeres constituyen uno de los ejes fundamentales del acuerdo nacional. Mi emprendimiento es
variedad de huevitos de codorniza. De ahí voy educando a mis hijas, enseñando y dejando plasmado el derecho de ser mujer valiente y capaz. Coloquio bautizado como Nosotras Emprendemos, dejando huellas por el empoderamiento económico. Esta agenda que necesitamos hacer con los gobiernos autónomos descentralizados para asegurar la comercialización, las ferias que tienen que ser permanentes. Allí también la oportunidad para solicitar la ampliación de los servicios. Nos bajen un poco lo que es la forma de requisitos, o sea, sean más flexibles en esa. Porque unas podemos tener oportunidades, otras no. Esa capacidad de dar, todo el tiempo estamos dando. Desde que empezamos con nuestros niños, desde que empezamos de nuestra gestación. Y para eso está el gobierno, para apoyarnos dentro del plan Toda una Vida. Luego llegó la buena nueva. Desde el 30 de junio, Ban Ecuador ampliará el cupo de créditos para las beneficiarias del bono, que hoy solo acceden a $600 a un año, con el 5%. Si no es que pueden llegar hasta $3.000 y sin garante, o con cobertura del fondo de garantía que tenemos, que es un producto financiero en el cual excluye la necesidad de garante al beneficiario del crédito. La idea es fomentar la autonomía económica, quizás un brazo sine qua non, para prevenir la violencia de género, informó Jorge Escobar. 7:29 de la mañana, más de 91,000 afiliados fueron beneficiados con el préstamo quirografario Gracias Mamá durante el mes de mayo. Los detalles de esto en el siguiente informe. La alta cifra de beneficiados responde a la aceptación de los usuarios hacia las tasas de interés aplicadas, que redujeron hasta en un 3% con respecto al préstamo quirografario regular. Es decir, ahora tendrá 8% de interés a 3 meses plazo, 9% a 6 meses, 10% en un préstamo a 9 meses y 11% hasta los 12 meses. Según Carlos Villarreal, gerente general del BIES, las mujeres y madres del sector laboral han implementado nuevos negocios que les han permitido salir adelante. En ese sentido es lo que nosotros como banco hemos también contribuido, nos hemos anclado y contribuido dentro de la política económica del gobierno nacional a incentivar a que se utilicen los créditos para actividades productivas, para emprendimientos, a fin de que nuestros asegurados puedan mejorar los niveles de ingresos familiares. Este crédito benefició a los afiliados y jubilados de las 24 provincias del país, y en los próximos meses el BIES prevé el lanzamiento de nuevos préstamos quirografarios focalizados con condiciones preferenciales que ayudarán a cumplir las metas de emprendimiento de más afiliados y jubilados del Ecuador. Durante el mes de mayo y los meses siguientes vamos a mantener estas tasas preferenciales de corto plazo, y lo que buscamos justamente es que nuestros asegurados traten de beneficiarse de estos recursos. Tenemos tasas muy competitivas, están casi a la mitad de lo que son las tasas activas referenciales para este segmento. En lo que va del 2019, el BIES ha previsto colocar 2.302 millones en préstamos quirografarios, logrando resultados que sobrepasaron la meta prevista del número de beneficiarios, en un 72%, cerrando el mes de la madre con más de 49 millones otorgados a más de 91,000 afiliados, informó Adriana Méndez. Y en Santo Domingo se efectuó la firma simbólica de Acuerdo Nacional 2030 por una vida libre de violencias, que busca prevenir y erradicar la violencia, especialmente en los sectores más vulnerables. Con la presencia del secretario de Derechos Humanos, se realizó en Santo Domingo la socialización del Acuerdo Nacional 2030 por una vida libre de violencias. De enorme importancia que en la ciudad de Santo Domingo celebremos esta cumbre, básicamente con el propósito de construir una ciudad, construir una sociedad libre de violencias. Prevenir y erradicar todo tipo de violencia que afecta a los sectores más vulnerables es el objetivo de este compromiso del Estado, que fue firmado simbólicamente. ¿Qué mejor que empezar con la erradicación de la violencia? Que, como todos ustedes saben, es una labor muy difícil que tenemos que realizar, pero no imposible.
Prevención, protección y reparación con acceso a una justicia oportuna son los ejes principales de esta iniciativa, a la que se han sumado organizaciones públicas y privadas de diversa índole. Porque el objetivo será crear el Observatorio Nacional que vaya a recomendar, que vaya a estipular, que vaya a proponer política pública a todos los entes. El acuerdo nacional está enmarcado en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU, que entre otras cosas busca fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Desde Santo Domingo de los Áchilas, informó Gisela Moreira Lor. Vamos a la ciudad de Guayaquil. Allá se llevó a cabo una diligencia en torno a las denuncias por el cobro excesivo de las planillas de luz. Esta audiencia se realizó en la Fiscalía Norte del Puerto de Guayaquil. Veamos. Los representantes de la Corporación Nacional de Electricidad, CENEL, habían llegado hasta la Fiscalía en el norte de Guayaquil. De su parte, la defensa de los usuarios que se consideran afectados con las últimas planillas de luz también se hacía presente. Esto debido a que en el lugar se iba a llevar a cabo la audiencia de medidas cautelares. Justamente se va a presentar en este momento una acción de medida cautelar. Vamos a ver qué decide el juez en razón de eso. Si es que finalmente, que es lo que pretendemos, se suspenda el cobro de la tarifa del mes de mayo y también se evite judicialmente esa facultad que tiene por el mes de mayo ante planillas impagas de cortar la luz de manera unilateral por parte de la empresa. El tiempo transcurrió y los representantes de CENEL no quisieron pronunciarse. Bueno, muchas gracias. Sí. Pero aquí queda la resolución nada más. Sin embargo, la defensa sí lo hizo. En el sentido de admitir, es una buena noticia, admitir la acción de medida cautelar, por lo que ordenó la reparación inmediata, que en la siguiente planilla se reembolse o se regrese todo lo excesivamente cobrado y que bajo ningún concepto se puede cortar la luz absolutamente a ningún abonado, que presentando su reclamo por exceso de cobro, obviamente pues tiene derecho a seguir recibiendo el fluido eléctrico, a que se le rectifique el valor de la planilla en junio y a seguir gozando del servicio de energía. Informó Julio César Saona. Ayer noche se hizo Quitunes, este programa que tiene la alcaldía todos los lunes, y su máxima autoridad rindió un homenaje justamente a nuestro campeón del Giro de Italia, Richard Carapaz. Esto coincidió porque ayer pues se celebra el Día Mundial de la Bicicleta, así que veamos qué sucedió. El proyecto Quitunes que impulsa el municipio de Quito, aseguran sus impulsores, devuelve la vida nocturna a la ciudad capital. Es así que durante este 3 de junio se realizaron varias actividades, en su mayoría destinadas a rendir homenaje al compatriota Richard Carapaz, ganador del Giro de Italia. Es un gusto decirles que hemos destinado este Quitunes en homenaje a nuestro compatriota carchense Richard Carapaz. Un aplauso para él. Al unísono de esta iniciativa cargada de alegría y motivación ciudadana por tener un ganador dentro de la disciplina ciclística, el alcalde dio a conocer varias propuestas. Dispuesto que nuestra Virgen de Legarda del Panecillo se ilumine de rosado en homenaje a nuestro compatriota. El puente del Chiche también va a estar iluminado de rosado. La torre del aeropuerto Mariscal Sucre también va a estar iluminado de rosado. Pero no solo esto alista el cabildo para agradecer a Carapaz por lo logrado. Vamos a entregarle además a nuestro compatriota la más alta presea del municipio de Quito, la medalla de honor, y por supuesto también a lo que ingrese al aeropuerto va a haber ese arco de agua de nuestro compatriota que con su propio esfuerzo nos ha dejado tan en alto al Ecuador. A la par de estos anuncios, en el centro histórico también se dio espacio para celebrar el Día Mundial del Ciclismo, que como coincidencia se une con la euforia de la conquista de Richard Carapaz. Es nuestro orgullo y por eso todos los ecuatorianos estamos felices. También nos da a conocer que no solamente el deporte es el fútbol, sino en este caso, miren, el ciclismo. Los programas, además de los expuestos, enmarcan la escena del arte, música y cultura. Así todos los lunes podrá encontrar actividades relacionadas con esas temáticas desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche. Informó Javier Rosero.